Hola familia, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente este jueves y bueno, sigo sin aparecer a cuadro porque ya lo comentamos. Lo que quiero es que les quede muy claro este tema de los métodos para determinar el valor de contenido regional para el famoso CPTPP o TIPAT. Recordemos, CPTPP por sus siglas en inglés, TIPAT por sus siglas en español. Si es la primera vez que nos visitas y no entiendes de qué estamos hablando, por favor vete al episodio 270 de este canal, ya que en este episodio revisamos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y como no hemos revisado en este canal los métodos de valor de contenido regional que menciona el TIPAT para efectos de determinar el origen de un producto, pues en estos episodios que estoy grabando estamos viendo todos y cada uno de estos métodos. En el episodio 271 mencionamos el método de aumento de valor y en este episodio vamos a hablar del método de reducción de valor. Comentábamos la semana pasada que TIPAT maneja 4 métodos para determinar el valor de contenido regional. El método de aumento de valor, el método de reducción de valor, el método de valor focalizado y el método de costo neto. Ya la semana pasada hablamos de aumento de valor, hoy vamos a hablar de reducción de valor. La próxima semana estaremos hablando de valor focalizado y el método de costo neto ya lo revisamos en este canal porque ya tenemos varios videos aquí que hablan de cómo determinar el origen de un producto. Por favor, vete a la lista de reproducción sobre exportaciones, cómo exportar productos de este canal y ahí vas a encontrar estos métodos. Muy importante, recordemos, y yo les dije que aquí va a sonar a disco rayado, pero es que necesito que se lo graben. No me voy a quedar con lo que dice Nadia Montes. Aquí estamos haciendo una revisión enfocándonos al TIPAT, pero pues para los que nos visitan de México y de Latinoamérica, es muy importante revisar el texto de los acuerdos comerciales. Entonces, si yo veo un método para la determinación de el origen mediante el método de valor de contenido regional, tengo que irme al texto del tratado para verificar la fórmula y los componentes de esa fórmula. Entonces, ya la semana pasada les platicaba sobre este artículo 3.5 del TIPAT que nos habla de estos 3 métodos que estamos analizando de valor de contenido regional, que es el método de valor focalizado, el método de reducción de valor y el método de aumento de valor. Si nos vamos al inciso B, que es el que nos compete esta semana, fíjate que nos está diciendo que el método de reducción de valor ahora está basado en el valor de los materiales no originarios. La semana pasada vimos el método de aumento de valor que está en este inciso C que estás viendo en pantalla y veíamos que es un método basado en el valor de los materiales originarios. Ahora nos vamos al método del valor de los materiales no originarios. Y este método ya lo conocemos, ¿sí? Fíjense bien los que están aquí en México cómo está la fórmula. Valor de contenido regional es igual al valor de la mercancía menos el valor de los materiales no originarios entre el valor de la mercancía por el 100 para poder sacar un porcentaje. Ya lo conocemos y ahorita vamos a hablar de en México cómo es que lo conocemos. Antes de ello, familia, había tenido que hacer un paréntesis desde el último webinar que abrimos porque de verdad he estado saturada de trabajo, pero ahora sí ya me estoy dando un espacio y el 29 de julio pues he recibido aquí muchas inquietudes por parte de exportadores y yo sé que los he descuidado, una disculpa, pero el próximo 29 de julio para todos aquellos de ustedes que son exportadores vamos a tener el taller de fijación del precio de exportación, cómo determinar el precio de exportación con base al método costing, con base al método pricing, de dónde sacar información, cómo hacer los estudios para el pricing, etcétera, etcétera. Es un taller de 4 horas, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y ya te puedes registrar a través del sitio web. Aquí en la descripción del video y por aquí en alguna tarjetita te estaré dejando los enlaces para que ya puedas apartar tu lugar y puedas, pues sobre todo eso, apartar tu lugar, efectuar tu pago y garantizar tu participación. Así que ya está, me estoy poniendo al corriente con todos aquellos que me han dicho, ¿y para cuándo el próximo webinar? Próximo sábado 29 de julio, con todo gusto nos vemos para que hablemos de cómo determinar
el precio de las mercancías. Obviamente estaremos hablando también del tema de Incoterms. Entonces, si ya estuviste en el webinar de Incoterms 2020 o tomaste el curso online de Incoterms, pues ya sabes de qué estamos hablando. Y si no, no te preocupes, porque pues obviamente para el método costing tendremos que hablar de Incoterms y va a ser muy necesario para nosotros el aterrizar estos puntos. Así que estaremos hablando del tema de Incoterms para determinación del precio de exportación. Y ahora sí, continuamos con este método. Mexicanos, y no voy a decir mexicanos al grito de guerra porque ese es nuestro himno nacional, pero mexicanos ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí, este método que aquí se le llama reducción de valor, nosotros es el método que comúnmente conocemos como el método de valor de transacción. Es decir, el valor de la mercancía ya sabemos que para nosotros aquí en México es equivalente a valor de transacción. Entonces, valor de transacción menos valor de material no originario entre valor de transacción por 100 es el método que ya conocemos aquí en casa, en México, y que es el método de valor de transacción. En Centroamérica y en Sudamérica a este método comúnmente le llaman de reducción de valor. Entonces, no estamos hablando de nada que no conozcamos, familia, y si quieren pueden irse al episodio donde hablo de determinación del valor de contenido regional mediante el método de valor de transacción. Es lo mismo que estamos comentando aquí. Bien. Vamos a hablar, así como puntualizamos la semana pasada, que era el valor de los materiales originarios, que debemos entender ahora por valor de los materiales no originarios. Así como hablábamos que el valor de los materiales originarios, pues es el valor de las mercancías originarias del TIPAD, pues este valor de material no originario es exactamente lo contrario. Me tengo que ir, aquí recuerden que nos estamos refiriendo a los insumos que yo tengo en mi explosión de materiales, en esa receta de producción, y que yo tengo identificado el insumo, su fracción arancelaria, el país de origen, el valor que se está incorporando por unidad de producto o por lote de exportación y la cantidad incorporada por unidad de producto o por lote de producción, según esté haciendo el cálculo. Entonces, cuando hablamos de este valor de materiales no originarios, estamos hablando de esos insumos, de esos materiales y componentes del producto que yo no importo de países miembros del TIPAD, es decir, los estoy importando de cualquier otro país. ¿De qué otro país? Pues de China. O sea, yo sé que el TIPAD abarca Japón, Malasia, Vietnam, Singapur y Brunei, pero no me abarca, por ejemplo, el tema de Corea del Sur, ni me abarca China, ni me abarca la India, por ejemplo, si estamos hablando de el Pacífico Asiático. Entonces, aquí estoy hablando de ese valor de materiales no originarios y por lo tanto estamos hablando de mercancía que se importa o que se compra, pero que no es originaria de países del TIPAD. Recordando nada más para los que no han visto los episodios anteriores, los países miembros del TIPAD son en continente americano, Canadá, México, Perú y Chile, que es la costa del Pacífico americano. De Oceanía está Australia y Nueva Zelanda. Y del Pacífico Asiático participan Japón, Malasia, Vietnam, Singapur y Brunei. Pero recuerden que Brunei todavía no participa, porque si bien es miembro, todavía no entra en vigor el tratado para dicho país. Por lo tanto, nos quedamos a 10 naciones. Y nuevamente voy a tener dos tipos para definir ese valor. Si yo lo estoy comprando en territorio nacional de un proveedor que previamente lo importó y me lo está revendiendo a mí, pues el valor de ese material no originario es el valor al que yo lo compré a mi proveedor, ¿ok? Porque si bien es un proveedor nacional, a eso se refiere valor factura PN, es decir, yo se lo estoy comprando a un proveedor nacional. Finalmente, este proveedor nacional ya nos dijo que el producto no es originario, que a lo mejor fue importado de la India y por lo tanto ese valor factura es lo que yo voy a considerar como el valor del material no originario. Obviamente hagan los prorrateos, es decir, si ustedes lo están calculando por unidad de producto, pues tendrán que calcular ese valor por unidad de producto. Si lo están contemplando por lote de exportación, tendrán que hacer el prorrateo para ese lote de exportación. Si yo estoy importando el insumo directamente, recuerden que ahí tengo, en el caso de México, el pedimento aduanero y en el caso de quienes nos ven de Centro y Sudamérica, la famosa declaración aduanera o declaración de aduanas, que es ese documento que se tramita ante la aduana. Entonces, en ese documento, para la fracción arancelaria de ese insumo, hay un valor en aduana,
que el valor en aduana nada tiene que ver con la factura del proveedor por los famosos incrementables. Es decir, ese flete, ese seguro, esos gastos por maniobras conexas a el movimiento de las mercancías desde que salieron del extranjero hasta que llegaron a nuestros países. Y ese sería el valor en aduana, que ya está calculado por la autoridad aduanera en cada país y es el que tenemos que determinar para efectos de calcular este valor de los materiales no originarios para este tratado TIPAT. Antes de proseguir, te recuerdo que si es la primera vez que nos ves y el contenido es de tu interés, por favor, suscríbete al canal, dale like a los videos, compártelo, nos ayuda mucho que compartan los videos porque más y más gente puede ver este canal y obviamente podemos seguir generando contenido de valor. Recuerden, comunidad, para aquellos de ustedes que me han estado diciendo, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo puedo apoyar a tu canal? Me encanta tu canal. Bueno, ya activamos la parte de super gracias. Entonces, si ya tienen activa esta aplicación de YouTube, pueden apoyar económicamente al canal a través del super gracias. No se les olvide dejarnos los comentarios. Sí leo los comentarios. Me estoy tardando por la sobrecarga de trabajo que tengo, pero sí que los reviso, comunidad. Entonces, por favor, déjenme sus comentarios. Y por favor activen la campanita de notificación para que cuando salga un nuevo episodio pues les llegue la notificación de ese episodio. Valor de la mercancía, que bueno, aquí en México pues ya ahorita vieron el método, pues es lo que conocemos como el método valor de transacción. Precisamente el valor de la mercancía es lo que nosotros conocemos como valor de transacción, que se refiere usualmente al valor FOB, es decir, el valor de la mercancía sin incluir fletes y seguros, pero ya contemplando los gastos, tanto por derechos como por honorarios y gastos conexos a la exportación. Es decir, que yo a lo mejor saqué mi producto de la bodega, lo llevé a una aduana, puede ser esta aérea, terrestre o marítima, pagué por esa declaración en aduanas o el pedimento aduanero para el caso de México, pagué las contribuciones al comercio exterior que se causaron por la exportación y lo estoy dejando a lo mejor ya hasta a bordo de ese medio de transporte. Pero no voy a sumar ni fletes ni seguros. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que están vendiendo bajo Incoterms C y D, tendrán que quitar los gastos posterior a lo que sería el Incoterm FOB, ¿ok? Todos esos gastos posteriores a FOB lo quitan del valor, o sea, obviamente en su factura lo van a cobrar, eso me queda súper claro, pero aquí estamos determinando el origen del producto. Y así es como vamos a sacar el valor de la mercancía para efectos de este método. ¿Cuál es el porcentaje que nos pide el TIPAT? Nuevamente, repito, siempre hay que irnos a buscar dentro del anexo de reglas de origen específica de cada tratado, para la fracción arancelaria del producto que voy a exportar, cuál es la regla de origen aplicable. Y si me toca una regla de valor de contenido regional, cuál es el método o los métodos que me permite utilizar esa regla de origen específica. Si nos toca el tema de esta reducción de valor bajo TIPAT, los porcentajes, dependiendo de la fracción arancelaria de tu producto y lo que marque la regla, van desde un 40 hasta el 55%. ¿Sí? Aquí no es como en TEMEC, aquí no es como en otros tratados, donde tenemos un porcentaje del 40 y 60 que ya es fijo, ¿no? Aquí los porcentajes varían dependiendo de la fracción arancelaria. Entonces nos tenemos que ir a nuestra regla de origen específica para saber si es el método permisible y de ser el método, cuál es el porcentaje aplicable. Así que esto es el método de reducción de valor. Y nos vemos, familia, primero Dios, el próximo jueves. No se te olvide, próximo sábado 29 de julio tendremos el taller de fijación del precio de exportación. Para todos aquellos de ustedes que están pues con ese proyecto de exportar y que están en fase inicial, o quienes ya están exportando y las cuentas no están cuadrando, porque muchas veces no están determinando el precio de manera correcta y efectivamente están incurriendo en pérdidas o en una utilidad menor a la esperada y todavía no saben el por qué. Así que ese taller va a estar enfocado a todos ustedes y repito, vamos a hablar de Incoterms 2020, vamos a hablar de dónde obtener la información, vamos a hablar de los dos métodos para determinar el precio del producto y sí, aunque no nos guste, vamos a hablar de costeo. ¿Sí? Yo sé que no nos gusta, yo sé que es muy contable, pero hay que hablar de costeo porque si no hacemos un buen costeo, no podemos determinar adecuadamente
el precio de ninguna mercancía. Y eso es todo por mi parte esta semana, familia. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana y vamos a ver el último de los métodos que vamos a revisar, porque repito, son 4 métodos, pero el método de costo neto ya lo vimos en este canal, entonces ya no tiene caso repetirlo, pero sí que nos falta ver un método. Así que vamos a ver el método focalizado la próxima semana. Y sin más, feliz jueves.